Estás en una mesa con personas que conoces desde hace años. Alguien cuenta algo. Todos ríen. Tú también sonríes, un segundo tarde, porque no escuchaste bien el remate. Nadie te explica el chiste. Nadie nota que no lo entendiste. La conversación sigue sin ti como un río que no necesita esa piedra en particular. Eso es todo. No hubo insulto. No hubo gritos. Solo eso. Y aún así, algo en ti se apaga. Revisas el teléfono sin motivo. Bebes un sorbo que no necesitabas. Buscas con los ojos un punto en la pared donde descansar la cara sin que nadie lo note. Porque lo que acaba de pasar no tiene nombre en ningún idioma, pero lo reconoces en el cuerpo de inmediato. No exististe en ese momento para ninguna de esas personas. Estabas físicamente presente y socialmente muerto. Y lo peor no es el momento. Lo peor es lo que haces después. Repasas la escena. Calculas si dijiste algo raro antes. Te preguntas si es algo de tu cara, de tu voz, de cómo entras a una habitación. Construyes un caso judicial contra ti mismo sin que nadie te haya acusado de nada. El fiscal y el acusado eres tú. Y la condena, siempre la misma. Algo falla en mí que ellos pueden ver y yo no. Eso no es humildad. Es un hábito. Y es el hábito más caro que puedes tener. Hay algo que nadie te dijo cuando aprendiste a relacionarte con la gente, y es esto. El dolor que sientes en esos momentos no viene de ellos. Viene de un contrato que tú firmaste solo, sin testigos, sin que nadie te lo pidiera. Un contrato que dice que tu valor como persona debe ser ratificado por el grupo para ser real. Que si el grupo no te ve, no existes del todo. Que si el grupo no ríe con tu chiste, el chiste no valía. Que si el grupo no te busca, es porque no mereces ser buscado. Nadie te obligó a afirmar eso. Pero lo firmaste. Y ahora cada silencio es una deuda que sientes que debes parar. Escucha. Hay gente que lleva décadas esperando que ese grupo, esa persona, ese círculo, finalmente los vea como merecen ser vistos. Esperando el momento en que alguien diga, oye, lo siento, no te hemos dado tu lugar. Esperando una reparación que nadie va a venir a entregar. Y mientras esperan, la vida pasa. No de manera dramática. De manera administrativa. Un lunes después de otro. Una reunión social más donde vuelven a casa sintiéndose un poco menos que antes de llegar. Eso es lo que cuesta ese contrato. No te cobra de golpe. Te cobra en cuotas pequeñas, silenciosas, cada vez que necesitas a alguien para sentirte completo. La pregunta que nadie quiere hacerse es la más simple de todas. ¿Y si el problema no es que ellos no te ven, sino que tú les cediste el derecho de hacerlo? Piensa en la última vez que alguien te reemplazó. No metafóricamente. Literalmente. Una persona que estuvo en tu vida, que ocupó espacio en tu cabeza durante meses o años, y que en cuestión de días apareció en otro lugar, con otra gente, riendo igual que reía contigo. Como si el hueco que dejaste no tuviera ni la profundidad suficiente para retener el agua un minuto. No llamó. No explicó. No hubo cierre. Solo desapareció hacia otro lado con la misma facilidad con que cambias de canal. Y tú te quedaste mirando eso desde lejos, procesando algo que no tiene diagnóstico clínico pero que se siente como una forma menor de morir. No el dolor del abandono en sí, sino la confirmación de algo que temías, que era reemplazable. Que la versión de ti que esa persona conocía no era tan difícil de sustituir. Que lo que construiste con ella no era un edificio, era un decorado. Y los decorados se desmontan en una tarde. Eso duele de una manera específica. No como una herida abierta. Como un diagnóstico frío que te entregan en un papel y tienes que leer tú solo en el pasillo. Ahora viene la parte que nadie quiere escuchar.
Ese dolor, en su mayor parte, no habla de ellos. Habla de cuánto de tu identidad depositaste fuera de ti. Cuando alguien se va y sientes que se llevan algo tuyo, es porque literalmente lo hacen. Pero no porque te robaron nada, sino porque tú pusiste partes de tu autoestima en manos de alguien que nunca te pidió que lo hicieras. Les diste poder de validación. Les cediste el rol de espejo. Y ahora que el espejo no está, no sabes qué cara tienes. Eso es lo que se siente como vacío. No es ausencia de ellos. Es ausencia de ti mismo, porque construiste demasiado de ti sobre la opinión que otros tenían de ti. Y aquí está el giro que cambia todo. El problema nunca fue que no te valoraron suficiente. El problema fue que tú sí lo hiciste. Los valoraste tanto que les delegaste la tarea de decirte cuánto valías. No voy a pedirte que los perdones. El perdón es un lujo filosófico para cuando ya no duele. Ahora mismo no estamos en ese punto. Ahora mismo estamos en el punto donde entender el mecanismo es más útil que cualquier consuelo. El mecanismo es este. Desde pequeño aprendiste que la aprobación social era señal de seguridad. El grupo que ríe contigo es el grupo que no te expulsa. El grupo que te incluye es el grupo donde estás a salvo. Eso no es debilidad tuya, es biología antigua. Durante miles de años, ser expulsado del grupo era una sentencia de muerte. El cerebro no distingue entre eso y que nadie valide tu comentario en una cena. Para él, la amenaza es la misma. La respuesta química es idéntica. Pero ya no vivimos en esa sabana. Ya no morimos solos en el bosque si el grupo nos rechaza. El problema es que nadie actualizó el sistema operativo. Seguimos reaccionando a exclusiones sociales menores como si fueran emergencias de supervivencia. Y esa reacción desproporcionada es la que nos convierte en rehenes. Rehenes de una mirada, de un mensaje que no llega, de un lugar en la mesa que alguien más ocupó. Hay una salida. No es cómoda, no es rápida y no se parece en nada a lo que los libros de autoayuda te vendieron. No es aprender a quererte más. Eso es una instrucción sin manual. Es algo más concreto, más frío, más útil. Es entender que cada vez que reaccionas, les confirmas que tienen poder sobre ti. Y que el único poder que alguien tiene sobre ti es el que tú dejas de reclamar. Te voy a describir una escena que ya viviste. Alguien dice algo sobre ti. Puede ser en público, puede ser en privado, puede ser un comentario disfrazado de broma. Uno de esos que tienen filo pero que si te quejas te dicen era un chiste, no te lo tomes así. Y tú sientes el impacto. No lo piensas. Lo sientes primero, en algún lugar entre el pecho y la garganta. Un calor que sube. Una respuesta que se forma sola, antes de que decidas nada. Y reaccionas. Te defiendes. O te callas pero con una tensión visible que todos leen. O te ríes de manera forzada intentando parecer que no te aceptó, cuando precisamente esa risa forzada demuestra que sí. O te vas antes de tiempo con una excusa. O te quedas y pasas el resto de la noche recomponiendo la escena en la cabeza, construyendo las respuestas perfectas que no dijiste. Cualquiera de esas opciones tiene algo en común. Le comunicaste al otro que dio en el blanco. Eso es lo que nadie te explica sobre la dinámica de poder en los grupos sociales. No se trata de quién tiene razón. No se trata de quién es más inteligente ni de quién tiene el argumento más sólido. Se trata de algo mucho más primitivo y mucho más brutal. Se trata de quien controla la reacción del otro. Cuando alguien consigue que reacciones, gana. No porque su argumento fuera mejor, sino porque demostró que tiene acceso a tu sistema nervioso, que puede presionar un botón y predecir lo que vas a hacer. Y esa predictibilidad es la forma más básica de control que existe entre dos personas. Piénsalo de esta manera.
Un perro amaestrado responde a un silbato. No porque quiera, porque fue condicionado. El adiestrador no necesita ser más fuerte que el perro. Solo necesita conocer el estímulo que produce la respuesta. Y una vez que lo conoce, el animal está atrapado aunque no tenga cadena. Tú llevas años respondiendo al silbato de personas que ni siquiera te respetan. Cada vez que te defiendes cuando alguien te humilla en público, les demuestras que la humillación funciona. Cada vez que mandas un mensaje largo explicando tu posición a alguien que no te lo pidió, les confirmas que tu equilibrio depende de su aprobación. Cada vez que cambias tu comportamiento para que el grupo no te excluya, les entregas el manual completo de cómo manejarte. Y ellos no tienen que hacer nada con esa información más que guardarla. Hay un concepto que los psicólogos llaman reactividad emocional. La idea es simple: cuanto más predecible es tu respuesta emocional a un estímulo, menos autonomía tienes sobre tu propia conducta. No estás eligiendo reaccionar. Estás siendo accionado. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, aunque desde fuera parezcan idénticas. La persona que elige responder lo hace desde un lugar de distancia. Observa el estímulo, evalúa si merece energía y decide. La persona que reacciona no toma ninguna decisión. El estímulo llega y el cuerpo responde solo, como un reflejo de rodilla. La mayoría de la gente vive en el segundo estado sin saberlo. Y la gente que aprende a activar ese reflejo en otros, consciente o inconscientemente, tiene una ventaja silenciosa que nunca necesita declarar en voz alta. Eso es lo que hace el que te humilló. Eso es lo que hace el que te reemplazó en días. No necesariamente porque sea estratégico ni porque planee nada. Muchas veces lo hace por instinto, porque aprendió en algún momento de su vida que generar reacción en otros equivale a tener relevancia. Si tú te mueves cuando ellos hablan, existen. Si tú sufres cuando ellos actúan, importan. Tu dolor es su prueba de vida. Quiero que entiendas algo sobre la gente que necesita pisotear. No lo hacen desde la fortaleza. Lo hacen desde un miedo tan profundo a su propia insignificancia que necesitan testigos externos para confirmar que están vivos. Una persona que se siente genuinamente segura de su valor no necesita humillar a nadie. No tiene tiempo para eso. No obtiene nada de eso. El que humilla, el que reemplaza, el que borra, el que ignora con intención, está gritando algo sin palabras. Está diciendo: necesito que me veas reaccionar para saber que soy real. Y tú, al reaccionar, le das exactamente lo que necesita. Le das el espejo. Le das la confirmación de que su movimiento tuvo efecto. De que él existe en tu mundo con suficiente peso como para mover algo en ti. Y esa confirmación es el oxígeno que mantiene ese tipo de comportamiento vivo. Cuando dejas de reaccionar, no le estás castigando. Le estás retirando el sustento. Hay una verdad que incomoda más que el insulto mismo. Seguimos reaccionando porque en algún nivel reaccionar nos conviene. No de manera consciente. No de manera que puedas admitir en voz alta sin sentirte ridículo. Pero si lo examinas con honestidad, sin el filtro de la autocompasión, llegas al mismo lugar incómodo al que llega todo el que mira esto de frente. Reaccionar mantiene viva la relación. Aunque sea una relación de dolor. Aunque sea una relación donde eres el que pierde. Aunque sea una relación que te está costando años de energía que nunca vas a recuperar. Mientras reaccionas, hay contacto. Mientras hay contacto, hay posibilidad. Y mientras hay posibilidad, no tienes que aceptar que esa persona ya no te debe nada, que ese grupo ya cerró su círculo sin ti, que esa historia terminó sin el final que esperabas. La reacción es la última forma de no soltar. Y eso lo sabe tu cuerpo antes que tu mente. Por eso el impulso de responder ese mensaje llega tan rápido. Por eso la defensa sube sola antes de que decidas nada.
No es debilidad de carácter. Es el mecanismo de un sistema que prefiere el dolor conocido al vacío desconocido. Porque el vacío, para alguien que construyó su identidad sobre la validación externa, no se siente como libertad. Se siente como caída libre. Aquí es donde la mayoría se detiene. Entienden el mecanismo. Asienten. Dicen tiene sentido. Y después vuelven a revisar el perfil de quien los lastimó. Vuelven a redactar el mensaje que no van a enviar. Vuelven a imaginar la conversación donde finalmente dicen todo lo que callaron y el otro entiende y se arrepiente y el mundo recupera el orden que debía tener. Esa conversación no va a ocurrir. No porque el otro sea malo. No porque tú no te la merezcas. Sino porque esa conversación no existe para resolver nada. Existe para que sigas enganchado. Es el siguiente capítulo de una historia donde sigues siendo personaje secundario en la narrativa de alguien que ya ni piensa en ti. Y mientras construyes ese guión en tu cabeza, ellos están en otro lado. Cenando. Riendo. Durmiendo sin problema. Sin el peso de ninguna conversación pendiente contigo. Esa asimetría es la que tienes que mirar sin parpadear. Existe un estado al que llegan las personas que llevan demasiado tiempo siendo rehenes de la opinión ajena. No es tristeza. No es rabia. Es algo más gris y más persistente. Es la sensación de que tu energía ya no te pertenece del todo. Que hay una parte de ti que vive fuera de tu cuerpo, alojada en la percepción que otros tienen de ti. Que cada mañana te levantas y antes de saber cómo estás tú, primero calculas cómo estás en la mente de ellos. Si alguien está molesto contigo. Si alguien te vio diferente. Si algo que dijiste fue interpretado de la manera equivocada. Eso no es sensibilidad. Es fuga de energía constante. Y lo más cruel de ese estado es que se normaliza. Te acostumbras a vivir con esa carga como si fuera parte del peso estándar de existir. Asumes que así se siente todo el mundo. Que la ansiedad social es solo el precio de tener relaciones. Que preocuparte por cómo te perciben es señal de que te importa la gente. No. Es señal de que cediste el mando. El mando no se recupera con una decisión dramática. No hay un momento de epifanía donde de repente dejas de importarte lo que piensan. Eso es ficción de película. En la vida real el proceso es más lento, más frío y más parecido a una cirugía que a una revelación. Empieza con algo pequeño y casi imperceptible. Empieza cuando por primera vez, ante un estímulo que antes te hubiera movido, introduces una pausa. No una pausa para pensar la respuesta perfecta. Una pausa para preguntarte si este asunto merece algo de ti en absoluto. Si esta persona, este comentario, este silencio calculado, tiene el peso real suficiente para ocupar espacio en tu sistema. La mayoría de las veces la respuesta es no. La mayoría de las veces lo que parece urgente desde dentro es completamente irrelevante visto desde fuera. El insulto que te pareció devastador en el momento es algo que el que lo dijo ya olvidó antes de llegar a su casa. El silencio que interpretaste como rechazo era simplemente alguien distraído con su propia vida que ni reparó en ti. Pero tú le construiste un edificio entero. Le dedicaste horas de análisis, de reconstrucción, de conversaciones imaginarias. Le entregaste energía que podría haber ido a cualquier otra parte de tu vida. Y ellos no estuvieron presentes en ninguno de esos momentos. Solo tú. Solo tú, encerrado con una versión de ellos que fabricaste en tu cabeza y que ya no tiene nada que ver con la realidad. Ese es el costo real de la reacción. No el momento en que reaccionas. El tiempo que viene después. El bucle que se activa y que no tiene interruptor visible. La semana entera que pierdes procesando algo que para el otro duró 30 segundos. Esa es la cadena. No el insulto. No el reemplazo.
no el silencio. La cadena es el tiempo que les regalas después. Y el tiempo es lo único que no se devuelve. Vas a dejar de odiarlos cuando entiendas una cosa. No una cosa bonita. No una cosa que te haga sentir generoso ni superior. Una cosa fría, clínica, que te va a quitar las ganas de gastar más energía en ellos de la misma manera que un diagnóstico te quita las ganas de pelearte con una enfermedad. Simplemente la entiendes, la tratas y sigues. La cosa es esta. La gente que te pisoteó no lo hizo porque seas débil. Lo hizo porque eres visible. Porque reaccionas. Porque tienes algo que ellos necesitan y no saben pedirlo de otra manera. Y lo que necesitan no es hacerte daño. Lo que necesitan es un testigo. Alguien que confirme que existen, que importan, que su movimiento tuvo efecto en el mundo. Tú fuiste ese testigo. Y mientras lo fuiste, les diste el único recurso que de verdad los mantiene funcionando. Observa cómo se comporta alguien que genuinamente no necesita tu validación. No te busca para contarte sus logros. No hace comentarios diseñados para ver tu reacción. No reorganiza sus historias según quien esté escuchando. No necesita que el grupo ría para saber si el chiste fue bueno. Simplemente ocupa su espacio, hace lo que hace y sigue adelante. No porque sea frío, sino porque su centro de gravedad está dentro de él, no en los ojos de los demás. Ahora observa al otro tipo. El que siempre tiene una historia donde él es el protagonista y los demás son el público. El que sube el volumen de su voz cuando siente que pierde atención. El que necesita que sepas cuánto gana, a dónde viaja, con quién habla, qué hace en su tiempo libre. El que convierte cada reunión social en una audición donde él evalúa y es evaluado al mismo tiempo. Ese hombre tiene miedo. No de ti. De sí mismo. De lo que quedaría si le quitaras el público. De la pregunta que nunca se hace en voz alta, ¿quién soy cuando nadie me está mirando? No tiene respuesta. Y esa ausencia de respuesta es el motor de todo. El comportamiento dominante en los grupos sociales, el que humilla, el que excluye, el que marca jerarquías con comentarios disfrazados de humor, no nace de la seguridad. Nace del pánico a la irrelevancia. Una persona que sabe lo que vale no necesita demostrártelo. Eso no es un aforismo de calendario. Es una observación de dinámica social tan básica que una vez que la ves, no puedes dejar de verla en todas partes. En la reunión de trabajo donde alguien interrumpe constantemente. En la cena donde alguien necesita reencuadrar cada historia para quedar por encima. En el grupo donde siempre hay uno que elige a otro para ser el objeto del chiste recurrente. ¿Por qué ese y no otro? Pregunta interesante. ¿Por qué ese reacciona? ¿Por qué ese se defiende? ¿Por qué ese le da al grupo el espectáculo que necesita para sentir que hay una jerarquía clara y que ellos están del lado correcto de ella? El chiste no es gracioso por el contenido. Es gracioso porque el objetivo responde. Porque se pone rojo, o se ríe de manera tensa, o da una explicación que nadie pidió. Esa respuesta es la que genera la risa. No el chiste. Quita la respuesta y el chiste muere en el aire. Quita la respuesta y el que lo dijo queda expuesto, solo, sosteniendo algo que no tuvo efecto, mirando alrededor esperando una reacción que no llegó. Ese es el momento donde el poder cambia de mano. Sin gritos. Sin confrontación. Sin que nadie declare nada. Hay algo que los grupos hacen de manera sistemática y casi inconsciente que vale la pena diseccionar. Establecen un orden. No con documentos ni con votaciones. Con pequeñas pruebas constantes. Un comentario que nadie cuestiona se convierte en norma. Una broma que todos celebran define que es aceptable.
Un silencio colectivo ante una humillación específica le comunica a la víctima que está sola y al agresor que tiene permiso. Ese orden no es estático. Se renegocia en cada interacción. Y tú puedes renegociarlo sin decir una sola palabra. Cuando dejas de responder al estímulo, cuando tu cara no cambia, cuando tu cuerpo no se tensa, cuando simplemente continúas como si el comentario no tuviera el peso suficiente para registrarse en tu sistema, estás reescribiendo las reglas del juego en tiempo real. No estás siendo pasivo. Estás siendo completamente activo, solo que de una manera que ellos no saben cómo procesar. Porque están entrenados para leer reacciones. Están calibrados para obtener respuestas emocionales. Es lo único que saben hacer con la tensión social, escalarla hasta que alguien ceda. Si no cedes, la tensión se queda con ellos. Y no saben qué hacer con eso. Quiero que pienses en alguien específico. El que te humilló. El que te reemplazó. El que organizó su vida sin ti como si los años que compartieron fueran un paréntesis menor. Ahora quítale el público. Imagínalo solo, sin el grupo que valida sus movimientos, sin la reacción tuya que confirma que su comportamiento tiene efecto, sin el espejo donde se mira para saber que existe. ¿Qué queda? Una persona asustada. Probablemente más asustada que tú. Construida sobre una arquitectura de aprobación externa tan frágil que no sobrevive un solo día de silencio real. Alguien que necesita constantemente nueva audiencia porque la anterior eventualmente deja de responder con la intensidad necesaria. No te pido que sientas lástima. La lástima también es un vínculo. Te pido que veas la mecánica. Porque cuando ves la mecánica, el pedestal desaparece solo. No tienes que derrumbarlo con esfuerzo. Simplemente deja de sostenerse cuando entiendes de qué estaba hecho. El grupo no es tu familia. Aunque lo parezca. Aunque lleves años en él. Aunque hayas compartido momentos que en su momento se sintieron reales y permanentes. El grupo es una estructura. Y como toda estructura, su primera prioridad no es tu bienestar. Es su propia continuidad. Eso no lo convierte en malvado. Lo convierte en predecible. Y una vez que entiendes cómo funciona una estructura predecible, puedes moverte dentro de ella o fuera de ella, sin sorpresas. Los grupos humanos necesitan 3 cosas para mantenerse cohesionados. Necesitan un lenguaje común, un conjunto de referencias compartidas que les diga a sus miembros que pertenecen al mismo territorio. Necesitan un enemigo exterior o interior, alguien o algo contra lo que definirse, porque la identidad colectiva se construye tanto por exclusión como por inclusión. Y necesitan una jerarquía interna, aunque sea informal, aunque nunca se declare, aunque todos finjan que no existe. Tú en algún momento ocupaste un lugar en esa jerarquía. Puede que fuera un lugar cómodo. Puede que fuera un lugar que aceptaste sin cuestionarlo porque era mejor que estar fuera. Puede que fuera un lugar que te asignaron sin pedirte opinión y que simplemente asumiste porque nadie te dio otra opción visible. Pero era un lugar definido por el grupo, no por ti. Y cuando el grupo decidió reorganizarse, ese lugar desapareció. No porque fallaras, sino porque los grupos reorganizan sus jerarquías constantemente, en función de quién les resulta más útil en cada momento, quién genera más cohesión, quién produce el tipo de dinámica que el grupo necesita en esa etapa. Eres intercambiable en esa ecuación. No como insulto, como hecho estructural. Hay un rol específico que los grupos asignan sin anunciarlo y que es el más costoso de todos. Lo llaman de muchas maneras informales. El que aguanta. El que siempre está. El responsable. El que no se queja. El que puedes llamar tarde porque sabes que responde. Ese rol parece privilegiado desde fuera. Parece que significa que te quieren, que confían en ti,
que eres importante para el funcionamiento del grupo. Lo que significa en realidad es que encontraron a alguien que da sin calcular el retorno. Y los grupos, como cualquier sistema, optimizan sus recursos. Si hay alguien que da sin pedir, el sistema toma. No con maldad. Con la misma lógica con que el agua ocupa el espacio que encuentra disponible. No decide hacerlo. Simplemente fluye hacia donde no hay resistencia. Tú eras el espacio sin resistencia. Y cuando pusiste resistencia, cuando un día no respondiste, cuando un día no estuviste disponible, cuando un día el grupo necesitó algo de ti y no lo encontró donde siempre había estado, la reacción no fue respeto. Fue incomodidad. Fue reajuste. En algunos casos fue hostilidad, porque tu ausencia rompió un equilibrio que les convenía y nadie te lo había pedido que rompieras. Eso no es traición. Es mecánica de grupo. Pero que sea mecánica no significa que tengas que seguir siendo el engranaje que absorbe la fricción de todos los demás. Existe un momento específico en la dinámica de cualquier grupo donde se revela quién tiene poder real y quién tiene poder prestado. Ese momento es la crisis. Cuando algo sale mal, cuando hay una decisión difícil, cuando el grupo necesita reorganizarse ante una presión externa, observa quién habla y a quién escuchan. No quién levanta más la voz. Quién genera silencio cuando habla. Quién produce en los demás ese ajuste involuntario de postura, ese giro sutil de atención, que no se puede fingir. Ese es el poder real. No el declarado. No el que viene del título o de la antigüedad en el grupo. El que viene de algo que los demás perciben y no saben nombrar del todo. Una combinación de presencia, de escasez, de la sensación de que esa persona podría estar en otro lado y ha elegido estar aquí, y que esa elección podría cambiar mañana. La disponibilidad total destruye eso. Cuando siempre estás, cuando siempre respondes, cuando nunca dices que no, cuando tu presencia es tan constante y tan predecible como el mobiliario, dejas de generar esa percepción. Te vuelves parte del fondo. Parte del decorado que se da por sentado. Y lo que se da por sentado no se valora. Se usa. Ahora viene la parte que más cuesta aceptar. No te hicieron esto. Te lo permitiste. No como acusación. Como mapa. Porque si te lo permitiste, también puedes dejar de permitirlo. No con un discurso. No con una confrontación donde expliques todo lo que callaste durante años y esperas que el grupo finalmente entienda. Esa conversación no produce el resultado que buscas. Produce incomodidad en ellos y más exposición en ti. Lo que produce resultados es algo mucho más silencioso. Es simplemente dejar de estar disponible de la manera en que estabas disponible. No con drama. No con desaparición anunciada. Sin comunicado. Sin que nadie entienda exactamente qué cambió. Un día respondes más tarde. Un día no vas a algo a lo que siempre ibas. Un día cuando el grupo busca al que siempre absorbe la fricción, ese lugar está vacío. Y el grupo tiene que reorganizarse sin ti. Eso genera algo en ellos que ninguna confrontación genera: incertidumbre. La incertidumbre sobre alguien que siempre fue predecible es el inicio del respeto. No del afecto. Del respeto. Que es lo único que produce dinámicas sostenibles a largo plazo. Pero hay algo más profundo que la táctica. Hay una pregunta que subyace a todo esto y que tarde o temprano tienes que hacerte si quieres que algo cambie de verdad. ¿Por qué necesitabas ese grupo en particular? No en términos abstractos. En términos concretos. ¿Qué te daba ese círculo que no podías darte tú mismo? ¿Qué confirmación buscabas ahí que no encontrabas en tu propio criterio? ¿Qué versión de ti mismo solo existía cuando ellos te la devolvían reflejada? Esa pregunta duele más que el reemplazo. Porque apunta a algo que el reemplazo solo hizo visible.
Algo que ya estaba ahí antes de que ellos llegaran. Una dependencia estructural de la mirada ajena que no nació con ellos y que no va a desaparecer cuando ellos se vayan. Va a buscar otro grupo, otro espejo, otra estructura donde repetir el mismo patrón con personajes distintos. A menos que lo veas. A menos que en lugar de buscar el siguiente grupo que te valide, empieces el trabajo más incómodo y más rentable que existe. Construir un criterio propio que no necesite ratificación externa para sostenerse. No voy a hablarte de reinventarse. Esa palabra la usan los que nunca entendieron el problema. Como si fueras un producto que necesita nuevo empaque. Como si el asunto fuera de imagen y no de estructura interna. Reinventarse implica que el problema era como te veían. Lo que vamos a hablar ahora es más simple y más difícil al mismo tiempo. Es dejar de emitir. Piensa en lo que has estado haciendo todo este tiempo sin llamarlo por su nombre. Cada vez que publicaste algo esperando ver quién reaccionaba. Cada vez que entraste a una reunión social con la antena levantada, calibrando el ambiente, midiendo si eras bienvenido o tolerado. Cada vez que ajustaste lo que ibas a decir según quién estaba escuchando. Cada vez que te quedaste más tiempo del necesario en un lugar donde no te sentías cómodo porque irte antes parecía una derrota. Estabas emitiendo señales. Señales de que necesitabas algo de ese entorno. De que tu bienestar tenía una variable externa sin la cual la ecuación no cerraba. Y esas señales, aunque nunca las dijiste en voz alta, son perfectamente legibles para cualquiera que haya aprendido a leer la dinámica social con algo de atención. La gente que aprende a explotar a otros no lo hace con un manual. Lo hace porque desarrolló, consciente o no, la capacidad de detectar exactamente ese tipo de señal. El hambre de aprobación tiene una frecuencia reconocible. Y una vez que alguien la detecta en ti, sabe que puede operar. Dejar de emitir no es volverse frío. No es construir un personaje distante que en realidad está tan pendiente de la reacción ajena como antes, solo que ahora desde el otro lado. Eso no es poder. Es la misma dependencia con distinto disfraz. Dejar de emitir es genuinamente dejar de necesitar la respuesta. Y eso no se aprende en una tarde. Hay una diferencia entre el que se va porque huyó y el que se va porque eligió otro destino. Desde fuera pueden parecer idénticos. Los dos dejan de estar. Los dos desaparecen del mapa social donde antes eran visibles. Pero la textura interna es completamente distinta, y esa textura es lo que determina qué pasa después. El que huyó lleva el grupo consigo. Lo lleva en la cabeza, en la narrativa que construye sobre lo que pasó, en el monólogo interno que repasa la injusticia y elabora los argumentos que nunca llegó a decir. Se fue físicamente, pero sigue ahí, atado a una conversación que ya terminó para todos menos para él. El que eligió otro destino simplemente tiene otra dirección. No elabora. No repasa. No construye el caso judicial retrospectivo. Porque su energía está orientada hacia algo que le importa más que resolver lo que ocurrió en un lugar donde ya no está. Esa es la distinción real. No el acto de irse. ¿A dónde va tu atención después? La no disponibilidad no es un castigo que le impones a alguien. Es una descripción honesta de tus prioridades. Cuando dejas de responder de inmediato, cuando empiezas a decir que no sin elaborar excusas de 3 párrafos, cuando tu presencia en ciertos espacios se vuelve menos frecuente y menos predecible, no estás haciendo una declaración de guerra. Estás simplemente actuando en consonancia con lo que realmente te importa. El problema es que durante mucho tiempo actuaste en consonancia con lo que le importaba a otros. Con sus necesidades, sus horarios, sus expectativas sobre tu disponibilidad. Y lo hiciste tan consistentemente que cualquier cambio en ese patrón se lee como agresión. Eso te dice algo importante. Te dice que el vínculo estaba construido sobre tu disposición a ceder, no sobre un intercambio real.
que el equilibrio que existía dependía de que tú fueras el que absorbía, y que en el momento en que dejas de absorber, no hay suficiente sustancia en la relación para sostenerse de otra manera. Eso no es información que duela. Es información que libera, porque te confirma que no estabas perdiendo algo sólido. Estabas perdiendo la ilusión de algo sólido. Y las ilusiones cuestan más de mantener que de soltar. Existe una táctica específica que funciona mejor que cualquier confrontación y que casi nadie tiene el temple para ejecutar correctamente. No tiene nombre dramático. No requiere preparación. No necesita que el otro esté presente. Es simplemente reducir tu superficie de contacto. Menos información tuya circulando en espacios donde no te beneficia. Menos presencia en conversaciones donde tu rol implícito es absorber o validar. Menos explicaciones sobre lo que haces, a dónde vas, qué piensas. No porque tengas algo que ocultar, sino porque descubres que la mayoría de esa información no produce nada útil para ti una vez que sale. Lo que no se conoce no se puede usar. Y hay personas en tu entorno, puede que no con mala intención, puede que sí, que han estado usando información tuya para calibrar cómo posicionarse respecto a ti. Tu entusiasmo les dice cuándo puedes ser aprovechado. Tu inseguridad les dice dónde presionar. Tu necesidad de ser visto les dice qué tipo de validación mínima te mantiene enganchado. Cuando reduces la emisión, pierden el mapa. Y una persona sin mapa de ti no puede moverse con la misma confianza que tenía antes. Tiene que recalibrarse. Tiene que tratarte con más cuidado porque ya no sabe exactamente cómo funcionas. Y ese cuidado, aunque nacido de la incertidumbre, produce un trato diferente. No porque te tengan más cariño, porque ya no te tienen del todo leído. Cuando dejas de estar, ocurre algo que nadie te anticipa. No ocurre de inmediato. El primer día nadie nota nada. El primer día eres simplemente alguien que no apareció, y hay 1000 explicaciones posibles para eso. Pero cuando el patrón se sostiene, cuando tu ausencia deja de ser una anomalía y empieza a ser una constante, algo se mueve en el entorno que dejaste. No es nostalgia necesariamente. No es arrepentimiento automático. Es desorientación. Y la desorientación es mucho más poderosa que cualquiera de las dos. La nostalgia se gestiona fácil. La gente sabe qué hacer con ella. La archiva, la romantiza un poco, la convierte en una historia donde ellos quedan bien y sigue adelante. El arrepentimiento también tiene un protocolo conocido. Se procesa, se justifica, se neutraliza con alguna narrativa donde la decisión que tomaron seguía siendo la correcta aunque tenga costos. Pero la desorientación no tiene protocolo. La desorientación ocurre cuando algo que formaba parte del paisaje cotidiano desaparece sin explicación suficiente. Cuando un elemento que dabas por garantizado deja de estar y te das cuenta, solo entonces, de cuánto de tu funcionamiento dependía de que ese elemento estuviera ahí. Tú eras parte del paisaje de alguien. Puede que no lo supieran. Puede que nunca lo hubieran declarado. Pero estabas ahí, disponible, predecible, respondiendo, absorbiendo, siendo el testigo de sus movimientos. Y cuando ese elemento desaparece, el paisaje queda con un hueco que no saben nombrar. No te buscan necesariamente. No siempre llaman. Pero algo no cuadra. Y esa sensación de que algo no cuadra es el inicio de una revisión que nunca habrían hecho mientras seguías disponible. Tu presencia constante les impedía algo fundamental. Les impedía sentir tu peso real. Cuando algo está siempre disponible, el cerebro lo procesa como recurso ilimitado. El agua del grifo. La electricidad. El aire. No piensas en ello, no lo valoras activamente, simplemente está y opera sobre esa base. Solo cuando se corta el suministro entiendes lo que tenías. Tú eras el suministro que nunca se cortaba.
y ahora se cortó. No con un portazo. No con un mensaje largo explicando todo lo que callaste. Simplemente un día el grifo empezó a dar menos. Y luego menos. Y luego casi nada. Sin declaración. Sin escena. Sin darles el material para construir una narrativa donde ellos son los afectados injustamente y tú el que exageró. Eso es lo que hace que esto funcione donde todo lo demás falla. No les das nada con que trabajar. Hay un error que casi todo el mundo comete cuando decide desaparecer. Lo anuncia. De una manera u otra, lo anuncia. Publica algo críptico que claramente va dirigido a alguien. Hace un comentario en una conversación grupal que deja claro que algo cambió. Se despide con más énfasis del necesario. Deja de responder de manera tan abrupta que la ruptura del patrón es más ruidosa que cualquier confrontación directa. Todo eso es seguir emitiendo. Es la misma necesidad de ser visto con diferente forma. Ahora no buscan la validación de que son queridos. Buscan la validación de que su salida fue notada. De que el portazo se escuchó. De que alguien miró hacia la puerta cuando salieron. Eso arruina todo. Porque le entrega al otro el control de la narrativa. Le da información de que te importa lo suficiente como para construir una salida dramática. Y esa información es suficiente para que el otro se recoloque, te gestione desde la distancia, y siga operando sin la incomodidad real que produce una desaparición genuina. La desaparición genuina no hace ruido. Es gradual, es consistente y nunca se explica del todo. Es simplemente alguien que poco a poco dejó de estar en los mismos lugares, de la misma manera, con la misma frecuencia. Sin comunicado. Sin escena final. Como cuando una tienda del barrio cierra sin previo aviso y un día pasas por delante y hay otro local en su lugar. Y ni siquiera recuerdas exactamente cuándo fue la última vez que entraste. Lo que ocurre en el interior del otro durante ese proceso es específico. Primero viene la racionalización. Se cuentan a sí mismos que estás ocupado, que tienes cosas, que el distanciamiento es circunstancial. Eso puede durar días o semanas dependiendo de cuánto necesiten creerlo. Después viene la prueba. Un mensaje casual. Una invitación sin demasiado peso. Algo diseñado para ver si el patrón anterior se restaura con poco esfuerzo. Si respondes con la misma disponibilidad de antes, el ciclo se reinicia y todo vuelve exactamente al punto de partida. Si respondes tarde, brevemente, sin el entusiasmo que tenías, la prueba no produce el resultado esperado y tienen que recalibrarse. Después, si el patrón se mantiene, viene algo que no anticiparon. La pregunta. No necesariamente formulada en voz alta. Pero ahí. Interna. Incómoda. La pregunta de qué cambió. De si hicieron algo. De si perdieron algo que no valoraron mientras lo tenían. De si la persona que daban por garantizada era en realidad una elección que esa persona tomaba cada día y que, en algún momento, dejó de tomar. Esa pregunta no la produce ninguna confrontación. La produce solo el silencio sostenido. No te voy a decir que esto resuelve todo. No te voy a decir que desaparecer hace que la gente correcta vuelva y la incorrecta desaparezca ordenadamente. La vida no funciona con esa limpieza narrativa. Lo que sí hace es devolverte algo que cediste sin darte cuenta. Te devuelve la sensación de que tu presencia es una elección tuya, no una obligación de la que no encontrabas la salida. Te devuelve el tiempo que gastabas en estar donde no querías estar, siendo quien no eras, para mantener vínculos que te costaban más de lo que te daban. Y te devuelve algo más difícil de nombrar, pero más importante que todo lo anterior. Te devuelve la posibilidad de que alguien te elija a ti, no al hábito que representabas. Cuando no estás siempre disponible, cuando no eres predecible, cuando tu presencia requiere algo del otro porque ya no es automática.
Los que se quedan por una razón diferente. No por inercia. No porque siempre estuviste ahí, sino porque algo en ellos genuinamente prefiere el mundo contigo que sin ti. Eso no se consigue estando siempre. Se consigue siendo selectivo con cuando estás. La escasez no es una manipulación. Es la condición natural de algo que vale. Lo que vale no abunda. No está en todas partes. No está disponible a cualquier hora para cualquiera que lo solicite. Y precisamente eso es lo que le da peso. Tú llevas demasiado tiempo siendo abundante para personas que no merecían tanta riqueza. Hay una pregunta que parece simple y que casi nadie se hace hasta que ya perdió demasiado tiempo. ¿De dónde sacaron ese poder sobre ti? No lo heredaron. No se lo dio nadie. No viene de ninguna cualidad especial que ellos tengan y tú no. Viene de un lugar mucho más cercano y mucho más incómodo de señalar. Viene de ti. Específicamente, de tu atención. Piensa en una linterna. La linterna no ilumina lo que existe. Ilumina lo que tú decides apuntar. El resto permanece en la oscuridad, no porque no esté ahí, sino porque no recibe el haz. Y lo que no recibe el haz no existe en tu mapa del espacio. Tu atención funciona igual. Lo que miras crece. No metafóricamente. De manera concreta y medible. Le dedicas tiempo, le dedicas análisis, le dedicas la energía de tus mejores horas. Construyes narrativas alrededor de ello, lo conviertes en el eje de conversaciones contigo mismo que duran días. Y esa inversión masiva de recursos hace que lo que estás mirando ocupe un espacio en tu vida completamente desproporcionado respecto a lo que realmente pesa. Les apuntaste la linterna. Y ellos crecieron hasta llenar todo el espacio que les diste. Existe una dinámica en las relaciones de poder que funciona como una cuenta bancaria con un solo titular. Tú depositas. Ellos retiran. No necesariamente con mala intención desde el principio. A veces simplemente porque el sistema lo permite y nadie lo cuestiona. Porque tú seguías depositando y ellos seguían encontrando saldo disponible y en ningún momento nadie se sentó a revisar el estado de la cuenta. El resultado es siempre el mismo. Un día miras el saldo y está en cero. Y lo más desconcertante no es que esté en cero. Es que ellos ni sabían que había una cuenta. Para ellos no era una transacción. Era simplemente el paisaje normal de su relación contigo. Tú dabas porque eso es lo que hacías. Ellos tomaban porque eso es lo que había disponible. Nadie declaró nada. Nadie firmó nada. Pero el saldo es cero y el cansancio es real. Lo que les diste no fue solo tiempo ni energía. Les diste algo más específico. Les diste el rol de árbitros. Sin saberlo, sin nombrarlo, les cediste la función de decidir si lo que hacías valía, si lo que decías tenía sentido, si la versión de ti que mostraban ese día era suficiente o necesitaba ajustes. Y ellos, en su mayor parte sin pedirte ese rol, lo ocuparon. Porque cuando alguien te ofrece el poder de evaluación sobre su propia vida, es difícil no ejercerlo aunque sea de manera inconsciente. Así se construye un árbitro que nunca se presentó como tal. No con un contrato. Con cada pequeño gesto tuyo de buscar su aprobación. Cada mirada de reojo para ver si rieron con tu comentario. Cada ajuste de comportamiento basado en cómo percibías su humor ese día. Cada vez que modificaste algo tuyo para encajar mejor en lo que creías que esperaban de ti. Todo eso fue una votación. Y con cada votación les confirmabas que el cargo era legítimo. El cargo se revoca de la misma manera que se otorgó. No con un discurso. No con una confrontación donde les explicas que ya no les das ese poder. Eso sería darles una última audiencia especial que confirmaría, precisamente, que siguen siendo relevantes.
Se revoca dejando de consultar. Es tan simple y tan difícil como eso. La próxima vez que tomes una decisión que les habría importado antes, tómala sin calcular su respuesta. La próxima vez que hagas algo que antes habrías ajustado según su criterio, no lo ajustes. No como acto de rebeldía, como acto de recuperación de tu propio eje. Un hombre que opera desde su centro no necesita triangular cada movimiento con la opinión de otros para saber si va en la dirección correcta. Tiene su propia brújula. No perfecta, no infalible, pero suya. Y la usa. Tú tienes esa brújula. Simplemente lleva tiempo sin consultarla porque te acostumbraste a usarla de ellos. Cuando retiras la atención, no pasa nada dramático. Eso es lo primero que tienes que entender. No hay un momento cinematográfico donde el otro se derrumba y reconoce todo lo que hizo. No hay una escena de arrepentimiento. No hay justicia narrativa con música de fondo. Lo que pasa es más silencioso y más letal que todo eso. El trono desaparece. No porque lo derrumbaste, sino porque un trono sin nadie mirándolo es simplemente un mueble incómodo en medio de una habitación vacía. Todo el peso que tenían, toda la autoridad que ejercían sobre tu estado de ánimo, toda la capacidad que tenían de arruinarte un día con un comentario o de alegrártelo con una mirada, dependía de una sola condición: que tú estuvieras mirando. Retira la mirada y el mecanismo se detiene solo. Sin esfuerzo de tu parte. Sin que tengas que hacer nada activo. Como desenchufar algo. El aparato no explota, no protesta. Simplemente se apaga. Hay un ejemplo que lo ilustra mejor que cualquier explicación. Imagina que llevas años alimentando a un animal en el mismo punto del jardín, a la misma hora, todos los días. El animal aprende el horario. Aprende el lugar. Aprende que tú eres el suministro. Y organiza su mundo alrededor de esa certeza. Un día dejas de ir. El primer día el animal espera. El segundo día espera más. El tercero empieza a buscar en otros lugares porque el hambre es más fuerte que el hábito. Y eventualmente, sin que nadie se lo explique, sin negociación, sin escena, el animal reorganiza su vida alrededor de otro suministro. No porque te haya olvidado necesariamente, sino porque la supervivencia siempre encuentra otro camino cuando el que conocía se cierra. La gente funciona igual en términos de validación. Si tu aprobación ya no está disponible, buscan la de otro. No como traición, como biología. Y eso, lejos de dolerte, debería confirmarte algo importante. Nunca fuiste irreemplazable para ellos. Eras conveniente. Y conveniente es exactamente lo que no quieres ser. Lo que quieres ser es otra cosa. No imprescindible, porque la imprescindibilidad también es una trampa. El imprescindible no puede irse nunca porque todo depende de él y esa dependencia se convierte en su propia jaula. Lo que quieres ser es alguien cuya presencia es una elección renovada constantemente. Alguien que está porque quiere estar, no porque no encontró la salida. Alguien cuyo tiempo vale lo suficiente como para que nadie asuma que está disponible sin preguntarlo primero. Alguien que cuando aparece, aparece entero, no como el residuo de alguien que se quedó por no saber cómo irse. Esa versión de ti no se construye cambiando cómo te ven. Se construye cambiando cómo te tratas. Existe un momento preciso en que este cambio se vuelve visible para los demás sin que tú digas nada. No es cuando empiezas a ignorarlos. No es cuando te vuelves distante o construyes un personaje de hombre misterioso que en realidad está tan pendiente de la impresión que genera como antes. Es cuando genuinamente dejas de necesitar su versión de ti para saber quién eres. Ese momento tiene una textura específica. Es cuando alguien hace un comentario que antes te habría movido el suelo y lo notas pasar como pasa un coche por la calle. Lo ves.
Lo registras. Y no ocurre nada en tu interior que requiera gestión. No porque te hayas anestesiado, sino porque tu centro ya no está ubicado donde ese comentario podría aterrizar. Lo moviste. Lo trajiste adentro. Y eso, que es invisible a simple vista, se percibe en la manera en que ocupas el espacio. En que ya no calibras constantemente el ambiente antes de hablar. En que cuando alguien busca tu punto de presión con un comentario velado, no encuentra el botón donde esperaba encontrarlo. Esa ausencia de botón es lo que produce en los demás algo que ninguna confrontación produce. Desconcierto genuino. El desconcierto es el inicio del respeto real. No el respeto que viene de que te teman o de que hayas ganado alguna batalla social. El respeto que viene de no poder tenerte del todo clasificado. De que cada vez que creen que saben cómo funcionas, algo no cuadra. De que eres un territorio que no termina de dejarse mapear. Los territorios que se mapean fácil se conquistan fácil. Los que resisten el mapa generan algo más duradero que el afecto o el miedo. Generan curiosidad sostenida. Y la curiosidad sostenida es la única base sobre la que se construyen vínculos que no dependen de que uno de los dos siga cediendo para que el equilibrio se mantenga. Ahora viene la demolición final. La que no duele como duelen las otras. La que más se parece a soltar peso que a perder algo. Todo el tiempo que pasaste construyendo el pedestal donde los pusiste, todo el material que usaste para levantarlo, era tuyo. Era tu atención, tu análisis, tu energía, tu tiempo, tu capacidad de construir narrativas complejas alrededor de personas que en muchos casos no estaban pensando en ti, mientras tú les dedicabas tus mejores horas. Ese material nunca fue de ellos. Ellos nunca lo pidieron explícitamente. Simplemente estaba disponible y lo ocuparon. Cuando lo retiras, no les quitas nada que fuera suyo. Te lo devuelves a ti. Y eso, que suena pequeño dicho así, es en realidad el movimiento más grande que puedes hacer. Porque ese material, redirigido hacia lo que tú construyes, hacia lo que tú creas, hacia las relaciones que sí tienen sustancia real, produce algo completamente diferente a lo que producía alimentando el pedestal de alguien que no lo merecía. Produce una vida que no necesita la aprobación de nadie para sentirse completa. No perfecta. No sin dolor. No sin momentos donde el hábito antiguo vuelve a buscar validación externa como un reflejo que tarda en desaparecer, pero tuya. Completamente, irrevocablemente tuya. Todo lo que escuchaste hasta aquí no vale nada si termina en el mismo lugar donde empezó. ¿En tu cabeza? La trampa de entender las cosas es que entenderlas se siente parecido a resolverlas. Lees, asientes, reconoces los patrones, sientes que algo se movió adentro. Y después cierras la pantalla y vuelves a revisar el perfil de quien te lastimó. Vuelves a calcular si te vieron la historia. Vuelves al mismo bucle con un vocabulario más sofisticado para describírtelo. El entendimiento sin movimiento es solo dolor con mejor narrativa. Lo que viene ahora no tiene profundidad filosófica. Tiene bordes físicos, concretos, que puedes ejecutar hoy. No mañana cuando estés listo. No cuando hayas procesado todo suficientemente. Hoy, con el peso que tienes encima, con la claridad imperfecta que tienes ahora mismo. Primero, el teléfono. No como símbolo. Como objeto físico que llevas en el bolsillo y que revisas con una frecuencia que no elegiste conscientemente sino que se instaló sola, como un tic, como una búsqueda automática de algo que casi nunca encuentras pero que el hábito sigue prometiendo. Revisa ahora mismo cuántas veces abriste una conversación hoy sin que llegara un mensaje nuevo. Cuántas veces entraste a ver si alguien había visto lo que publicaste. ¿Cuántas veces revisaste el estado de conexión de alguien específico? Cada una de esas veces fue una pequeña declaración de dependencia que hiciste en silencio.
El movimiento concreto no es borrar aplicaciones con dramatismo ni hacer un ritual de desintoxicación digital, que dura 3 días y termina igual que empezó. Es más simple y más sostenible que todo eso. Es introducir fricción deliberada. El teléfono en otra habitación mientras trabajas. Las notificaciones de ciertas conversaciones en silencio, no porque estés castigando a nadie, sino porque tu atención tiene un valor que estás empezando a administrar mejor. Abrir las aplicaciones cuando tú decides, no cuando el hábito te lleva. Pequeño. Consistente. Sin declararlo a nadie. Segundo, el bloqueo. Hay personas sobre las que llevas meses dando vueltas y cuya presencia en tu teléfono, aunque silenciosa, ocupa espacio mental real. No te escriben. Tú no les escribes. Pero están ahí. Y esa presencia pasiva genera un estado de vigilancia de baja intensidad que drena sin que lo notes. Bloquear no es un acto de guerra. Es un trámite administrativo. Como darse de baja de un servicio que ya no usas pero que sigue cobrándonos atención. Sin ceremonia. Sin el mensaje final que explica todo. Sin el gesto que les dice que su ausencia todavía ocupa suficiente espacio en ti como para merecer una declaración de salida. Lo haces. Sigues con tu día. Si algo en ti quiere que ellos sepan que los bloqueaste, que noten el movimiento, que entiendan el mensaje, ese impulso es exactamente la señal de que todavía estás emitiendo. Un hombre que opera desde su propio eje no necesita que el otro confirme que recibió la señal. El trámite se hace para ti, no para ellos. Tercero, los espacios físicos. Hay lugares a los que sigues yendo porque siempre fuiste. Reuniones, grupos, eventos, círculos sociales donde tu presencia es más un hábito compartido que una elección activa. Donde llegas, cumples, te vas con menos energía de la que tenías al llegar y al día siguiente repites. La pregunta no es si debes irte de todos esos lugares de golpe. La pregunta es cuál de todos ellos, si mañana desaparece de tu agenda, te produce alivio solo de imaginarlo. Ese es el primero. No hace falta una explicación elaborada. No hace falta un comunicado al grupo. Simplemente un día no vas. Y si alguien pregunta, tienes cosas. Y si nadie pregunta, tienes la respuesta más clara que cualquier conversación podría darte sobre cuánto pesabas realmente en ese espacio. Cuarto, la información que emites. A partir de hoy, antes de contar algo sobre tu vida a alguien, hazte una pregunta rápida. ¿Esto que voy a decir me aporta algo a mí o solo busca producir una respuesta en el otro? Si la respuesta honesta es la segunda, cierra la boca. No porque la vulnerabilidad sea mala, sino porque hay una diferencia enorme entre compartir algo desde la confianza genuina en alguien y soltar información en búsqueda de validación, consuelo o la confirmación de que lo que sientes es legítimo. Lo que sientes es legítimo independientemente de que alguien lo confirme. No necesitas la ratificación externa para que tu experiencia sea real. Ya lo es. Y cuanto menos la expongas a espacios donde no va a ser tratada con el cuidado que merece, más entera se queda para ti. La discreción no es frialdad. Es administración inteligente de lo que vale. Hay un número que nadie te dice cuando eres joven. No porque sea un secreto, sino porque es demasiado simple para que alguien se tome la molestia de decírtelo. Y demasiado pesado para que quieras escucharlo cuando todavía sientes que el tiempo es un recurso ilimitado. El número es este: tienes aproximadamente 4.000 semanas de vida. 4.000. Eso es todo. No millones. No cientos de miles. 4.000 semanas desde que naces hasta que mueres, si tienes la suerte de llegar a la media. Y una parte considerable de esas semanas ya pasaron. No van a volver. No hay mecanismo de recuperación. Se fueron con todo lo que pusiste en ellas, bueno y malo,
útil e inútil. Ahora piensa en cuántas de esas semanas pasaste esperando un mensaje que no llegó. Cuántas mañanas empezaron con la revisión automática de si alguien había respondido. Cuántas noches terminaron reconstruyendo una conversación que ya no tenía ningún futuro. Cuántos domingos se fueron procesando el comportamiento de alguien que en ese mismo momento no estaba pensando en ti. No como culpa, como contabilidad. Porque el tiempo que gastaste ahí no estaba vacío. Estaba lleno de algo que elegiste poner en él, aunque no lo sintieras como una elección. Y todo lo que cargaba ese tiempo, cada hora de análisis, cada semana de espera, cada mes de ajuste de comportamiento para encajar en un espacio donde nunca terminaste de caber del todo, tenía un costo de oportunidad que nunca calculaste. Que no construiste mientras construías el pedestal de alguien que no lo merecía. Esa es la pregunta que lo cambia todo. No qué te hicieron. No quién tiene la culpa. No cómo podrían compensarte lo que perdiste. Sino que dejaste de construir tú. ¿Qué proyectos no empezaste porque tu energía estaba ocupada gestionando la percepción que otros tenían de ti? ¿Qué habilidades no desarrollaste porque el tiempo que habrían necesitado se fue en bucles de análisis sobre por qué alguien te trató de determinada manera? ¿Qué versión de ti mismo quedó en borrador porque nunca tuviste la quietud suficiente para terminarla? Esa versión sigue ahí. No expiró. No se fue con las semanas que perdiste. Sigue disponible, esperando que le dediques el mismo nivel de atención obsesiva que le dedicaste a personas que hace tiempo dejaron de pensar en ti. La diferencia es que esa versión sí va a responder. Existe un ejercicio que no requiere nada más que honestidad. Imagina que dentro de 10 años miras hacia atrás a este momento. Al momento exacto donde estás ahora, con este peso, con esta claridad imperfecta, con esta mezcla de entendimiento y de hábito antiguo que todavía no desapareció del todo. ¿Qué querrías que hubieras hecho a partir de aquí? No la respuesta que suena bien. La respuesta real. La que viene de la parte de ti que ya sabe exactamente qué necesita pero que ha estado esperando permiso de alguien que no tiene autoridad para dártelo. Nadie va a darte ese permiso. No el grupo que te excluyó. No la persona que te reemplazó en días. No el círculo que reorganizó sus jerarquías sin consultarte. Ninguno de ellos tiene en su poder lo que necesitas. Y esperarlos es seguir apostando en una mesa donde las cartas están marcadas y el croupier no juega para ti. No voy a pedirte que te conviertas en otra persona. La transformación radical es otro producto que se vende bien y se sostiene poco. Lo que te pido es algo más pequeño y más permanente. Que empieces a tratar tu tiempo como lo que es. El recurso más escaso que tienes. Más que el dinero, más que la energía, más que cualquier otra cosa que puedas perder y recuperar. El tiempo no se recupera. Cada hora que pasa se va con todo lo que tenía dentro y no vuelve bajo ninguna condición. Y tú llevas demasiado tiempo regalando ese recurso irreemplazable a personas que lo recibían sin registrar su valor real. Como tirar billetes por la ventana de un coche en movimiento. El gesto sale fácil porque en el momento no sientes el peso de lo que estás soltando. Lo sientes después. Cuando miras el saldo y entiendes que lo que se fue no vuelve. Esto es lo que queda cuando retiras todo lo demás. No un sistema. No una filosofía de vida con nombre propio. No una identidad nueva que construyes sobre las ruinas de la que tenías. Queda una sola pregunta que funciona como filtro para todo lo que viene. ¿Vale este asunto una parte de las semanas que me quedan? El mensaje que estás a punto de mandar. La conversación que estás reviviendo en bucle. El espacio donde sigues apareciendo por inercia. La opinión de alguien que no va a estar en tu vida dentro de 5 años. La validación que sigues buscando de alguien que hace tiempo te demostró que no tiene intención de dártela. ¿Vale una parte de lo que te queda?
La mayoría de las veces la respuesta honesta es no. Y esa respuesta, aplicada consistentemente, sin dramatismo, sin declaraciones, sin necesidad de que nadie entienda el cambio que está ocurriendo en ti, es el único movimiento que produce resultados que ninguna confrontación, ninguna venganza, ningún intento de recuperar lo que se fue puede producir. Te devuelve a ti mismo. La gente que te pisoteó va a seguir viviendo su vida, no atormentada por lo que hizo, no esperando tu perdón, no construyendo el escenario de arrepentimiento que a veces imaginas antes de dormir. Van a seguir cenando, riendo, durmiendo, encontrando nuevos testigos para su espectáculo, nuevos espejos donde mirarse, nuevos suministros que aún no aprendieron a cerrar el grifo. Eso no es injusto. Es simplemente cómo funciona el mundo cuando no hay nadie que te garantice que cada historia tiene el final que merece. Pero tú tienes algo que ellos no tienen en este momento. Tienes la información. Sabes cómo funciona el mecanismo. Sabes de dónde viene el poder que les cediste. Sabes que produce tu atención y que produce su retirada. Sabes que el tiempo es finito y que cada semana tiene un peso real que no se puede recuperar una vez que pasa. Esa información no sirve de nada guardada. Solo sirve en movimiento. Vas a morir. No como amenaza. Como el único hecho que, cuando se mira de frente sin apartar los ojos, reordena todo lo demás automáticamente. Las jerarquías sociales que te quitaron el sueño. El lugar en la mesa que alguien más ocupó. El mensaje que nunca llegó. La persona que te reemplazó en días como si los años que compartiste fueran una nota al pie. Todo eso, visto desde el único final que tiene certeza, pierde el peso que parecía insoportable. No porque no importe, sino porque hay cosas que importan más. Y esas cosas estuvieron esperando mientras tú mirabas en otra dirección. El tiempo que pasaste esperando señales de alguien que ya cerró esa puerta es tiempo que no vas a tener para lo que, si tiene futuro. Para lo que sí responde cuando lo trabajas. Para la versión de ti que lleva demasiado tiempo en borrador esperando que le dediques la misma energía obsesiva que le dedicaste a quien no la merecía. No pierdas lo que te queda mirando sombras.